Unión Latina triunfa. Nuevos aliados para México y Cuba. México se une con Cuba y estos 6 países de Latinoamérica ante una confrontación mundial. Alianzas históricas, lealtades ardientes y estrategias audaces revelan quiénes se alinearían con México y Cuba si la tormenta estallara en América Latina. Una guerra épica no está en el horizonte, afortunadamente, pero vale preguntarse, ¿quién respondería al llamado si la soberanía mexicana se viera amenazada? Quédate porque te lo cuento. Y al mirar al Caribe, el primer puño en alto sería el de Cuba. Su respaldo no es fruto de la casualidad, sino de una historia marcada por la resistencia, el respeto mutuo y la solidaridad. Desde que la Revolución cubana desafió al mundo, México fue de los pocos países que se negó a romper relaciones diplomáticas con La Habana, aun cuando la presión estadounidense tras el embargo de 1962 se volvió asfixiante. Ese gesto sembró una lealtad profunda. Décadas después, cuando Ecuador violó la soberanía de la Embajada Mexicana en Quito en 2024, Cuba no dudó. Condenó el acto con firmeza, recordándole al continente que hay principios que no se negocian. En una guerra, La Habana levantaría la voz en organismos como la CELAC y la ONU, defendiendo a México con una retórica potente e inflexible. Su ejército, aunque limitado en recursos, está entrenado en guerra asimétrica y logística. Y hay más. Cuba tiene una tradición formidable de misiones médicas, que se traduciría en hospitales de campaña y brigadas sanitarias en zonas de conflicto. Si el enemigo golpea, Cuba no dudaría en ponerse de pie. Pero no estarían solos en ese campo de batalla imaginario. Al sur, en Centroamérica, Guatemala emerge como un aliado geoestratégico crucial. Con más de 950 kilómetros de frontera compartida, la conexión entre ambos pueblos es innegable. Comercio, migración, seguridad, son lazos que los unen por necesidad y por historia. En caso de guerra, Guatemala facilitaría rutas de abastecimiento, acceso de tropas o logística en su territorio. Su ejército, pequeño pero experimentado en seguridad interna, aportaría vigilancia fronteriza y coordinación de inteligencia. Pero ojo, su economía altamente dependiente de Estados Unidos podría limitar una intervención militar directa. Por eso, Guatemala quizás optaría por una postura humanitaria, refugios, alimentos, apoyo médico, y una defensa diplomática moderada pero persistente en foros como la OEA o el SICA. Nicaragua, por su parte, sería una voz firme y sin ambigüedades. El lazo entre Managua y México se fortaleció en los años 80, cuando el país azteca apoyó al Frente Sandinista. Hoy, bajo el liderazgo de Daniel Ortega, ese vínculo sigue vivo, animado por una visión común. Rechazo al intervencionismo, defensa de la soberanía y resistencia frente a presiones extranjeras. Si estallara un conflicto, Nicaragua usaría su tribuna diplomática para denunciar al agresor. Y aunque sus capacidades militares están reducidas por sanciones y limitaciones presupuestarias, puede aportar logística, inteligencia o incluso unidades de combate no convencionales si el conflicto escalara regionalmente. Su experiencia en guerra de guerrillas y su lealtad ideológica la convierten en una pieza clave de la Unión Latina. Avanzando hacia los Andes, Bolivia se perfila como un defensor emocional y estratégico de México. La razón es simple: gratitud. En 2019, cuando Evo Morales fue derrocado, México le ofreció asilo, un acto de valor diplomático que selló un vínculo duradero entre ambos pueblos. Bajo un gobierno del movimiento al socialismo, Bolivia se alzaría en defensa de México con discursos encendidos en la ONU y la CELAC. Militarmente, su aporte sería modesto, quizás logística, personal entrenado o ayuda con recursos estratégicos como el litio, pero donde Bolivia brillaría sería en el apoyo simbólico, político y humanitario. Brigadas médicas, alimentos, asistencia a desplazados. Su participación sería firme, aunque no avasalladora. Chile, el país largo y angosto del sur, se posiciona como uno de los aliados más estratégicos en este mapa bélico hipotético. México y Chile comparten un fuerte vínculo económico, forjado en la Alianza del Pacífico. Pero más allá del comercio, hay un respeto mutuo profundo que podría traducirse en colaboración militar efectiva. Chile cuenta con unas de las fuerzas armadas más modernas y profesionales de la región. En caso de guerra, podría ofrecer tropas especializadas, soporte naval para proteger rutas comerciales en el Pacífico, e incluso apoyo aéreo logístico. Su diplomacia, conocida por su sobriedad y pragmatismo, sería clave para impulsar la causa mexicana en el plano internacional. Eso sí,
Chile actuaría con cautela si el conflicto involucra directamente a Estados Unidos, un socio económico esencial. Su ayuda podría centrarse en operaciones humanitarias y diplomáticas. Pero que no quepa duda, México encontraría en Chile un socio confiable, con recursos y compromiso institucional. ¿Y qué hay de Venezuela? Caracas sería uno de los aliados más vocales y comprometidos. Su relación con México se ha estrechado en años recientes, basada en su rechazo común a la hegemonía extranjera y en una narrativa antiimperialista bien conocida. Si se avecinara un conflicto, Venezuela lideraría una campaña diplomática intensa, buscando movilizar a otros países de izquierda para apoyar a México. Su ejército, aunque golpeado por la crisis interna, todavía conserva una estructura considerable. La experiencia venezolana en defensa territorial y guerra asimétrica podría ser valiosa, así como su capacidad de proveer petróleo para sostener la maquinaria mexicana. El problema sería logístico. Infraestructuras deterioradas y escasez de suministros podrían limitar su apoyo sostenido. Aún así, Venezuela podría brindar asistencia en inteligencia, comunicación y formación de milicias populares. También ofrecería alimentos y medicamentos, aunque en cantidades limitadas. Su compromiso ideológico no está en duda, pero su capacidad de ejecución dependería de cómo logre enfrentar su propia crisis interna. Por último, llegamos a un país cuya posición sería tan estratégica como delicada, Colombia. En el papel, Colombia y México son aliados clave en la Alianza del Pacífico. Comparten intereses económicos, cooperación en seguridad y experiencias en lucha contra el crimen organizado. Militarmente, Colombia tiene una de las fuerzas armadas más experimentadas del continente. Con décadas combatiendo guerrillas y carteles, sus tropas poseen entrenamiento de combate y una estructura profesional robusta. En una guerra podrían aportar personal especializado, vigilancia aérea, logística naval y hasta bases estratégicas. Pero hay un factor complejo, la influencia estadounidense. Colombia mantiene una estrecha colaboración militar con Washington. Si Estados Unidos estuviera involucrado en el conflicto, Colombia se vería obligada a equilibrar su lealtad hacia México con sus compromisos bilaterales con Estados Unidos. En tal caso, su apoyo probablemente se limitaría a la diplomacia, ayuda humanitaria o asistencia en gestión de refugiados. Colombia no se quedaría de brazos cruzados, pero actuaría con cautela. Su prioridad sería evitar un colapso regional, por lo que buscaría siempre mantener canales diplomáticos abiertos. ¿Una nueva Latinoamérica? Así se vería la Unión Latina en un escenario de conflicto: México y Cuba como eje de resistencia, Guatemala como apoyo logístico fronterizo, Nicaragua como voz insurgente, Bolivia como símbolo de gratitud, Chile como respaldo institucional, Venezuela como escudo ideológico y Colombia como fuerza profesional, aunque contenida. Cada uno con motivaciones distintas, unos por historia, otros por ideología, varios por pragmatismo, pero todos, al menos en parte, dispuestos a defender el principio que los une, la soberanía latinoamericana. El futuro no está escrito.